Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén listos porque hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de drama, secretos y, por supuesto, mucho chisme. Y sí, amigos, el título lo dice todo. Can Yaman confirma el crimen con Demet que nadie esperaba. Prepárense porque este es un bombazo que va a sacudir el mundo de las series turcas y créanme, esto es solo el comienzo. Si eres fan de las series turcas, o simplemente te encanta el drama y los chismes jugosos, este es el canal para ti. Y si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Aquí te mantengo al tanto de todo lo que sucede en el mundo de tus actores favoritos, las series más populares y, por supuesto, los secretos mejor guardados. Antes de que entremos en detalles, y para que no te pierdas ni un segundo de esta explosiva noticia, no olvides suscribirte al canal. Es totalmente gratis y te aseguro que no te arrepentirás. Aquí encontrarás contenido fresco y emocionante cada semana. Así que haz clic en el botón de suscribirte y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Tu apoyo es muy importante para mí. Ahora sí, amigos, vamos a lo que nos compete. ¿Qué es este crimen del que habla Can Yaman? ¿Qué secretos se esconden detrás de la relación entre Can y Demet Özdemir, la pareja estrella de Erkenci, también conocida como Pájaro Soñador? Para los que no estén familiarizados, esta serie fue un auténtico fenómeno mundial, catapultando a Can y Demet a la fama internacional y generando una legión de fans apasionados. La química en pantalla era innegable, y todos soñábamos con que esa magia trascendiera la ficción. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de las cámaras? Todo comenzó con una entrevista reciente a Can Yaman, en un programa de televisión turco. Para los que no lo conocen, Can es conocido por su personalidad carismática, su sinceridad a veces arrolladora y su tendencia a no guardarse nada. Sus entrevistas son siempre un espectáculo, y esta vez no fue la excepción. Durante la entrevista, el presentador, astutamente, le preguntó sobre su relación con Demet Özdemir. Y aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Desde el final de Erkenci han circulado rumores de todo tipo. Algunos hablaban de una supuesta rivalidad, otros de una ruptura tensa y fría. Muchos fans notaron una aparente distancia entre los dos actores en eventos públicos y entrevistas, y la prensa rosa, como siempre, no tardó en avivar el fuego. Can al principio intentó ser evasivo, respondiendo con frases ambiguas. Pero el entrevistador, persistente, insistió en obtener una respuesta clara. Y fue entonces cuando Can soltó la bomba. Dijo textualmente con una expresión que denotaba seriedad: sí, hubo problemas. Hubo una situación complicada, un crimen, no literal, claro, pero sí un crimen de confianza, de respeto. Algo que no esperaba. Imaginen la reacción. El estudio enmudeció. Las redes sociales explotaron. El público, los fans, todos nos quedamos boquiabiertos. ¿Qué significaba eso? ¿A qué se refería con crimen? ¿Qué había pasado realmente? ¿Acaso había una traición de por medio? ¿Una decepción profunda? ¿Un conflicto personal que había afectado la relación entre los dos actores? Las especulaciones comenzaron a circular a la velocidad de la luz. Los fans, como es natural, enloquecieron. Cada palabra, cada gesto, cada foto antigua fue analizada con lupa. ¿Qué podía haber pasado entre Can y Demet para que él usara un término tan fuerte como crimen? Y aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante porque, según las fuentes, este crimen podría estar relacionado con algo que ocurrió durante la grabación de Erkenci. Ya saben, los rodajes de las series, especialmente cuando hay romances en pantalla, suelen ser un caldo de cultivo para las emociones fuertes. Las largas jornadas de trabajo, la presión, los celos, las rivalidades. Todo esto puede generar tensiones y conflictos. Y a veces, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa. Según algunas fuentes con cierto grado de credibilidad, este crimen podría estar relacionado con una tercera persona. Las versiones varían, pero todas apuntan a un conflicto que involucró a Demet, a Can y a alguien más. Una de las teorías más extendidas, aunque no confirmada, habla de un conflicto con una persona del equipo de producción. Se rumorea que hubo tensiones, quizás por celos o diferencias creativas, y que Demet se sintió en una situación delicada. En este escenario se dice que Can, en un gesto de apoyo, se puso del lado de Demet, defendiéndola y generando un conflicto con la otra parte involucrada.
Otra versión, igualmente intrigante, sugiere que el conflicto podría haber sido con otra actriz que participaba en la serie. La especulación aquí es que hubo rivalidades y celos profesionales, y que Khan podría haber tomado partido por una u otra, generando una grieta en la relación con Demet. Pero la teoría más impactante y la que ha generado más debate es que el crimen podría estar relacionado con una traición de confianza. Se dice que en algún momento del rodaje, Demet se sintió decepcionada por algo que hizo Khan. Podría ser una decisión profesional, una declaración en falso, o incluso una situación personal que afectó su relación. Lo cierto es que independientemente de la versión que sea cierta, todas las fuentes coinciden en que este conflicto, este crimen, tuvo consecuencias mucho más allá del rodaje. Se habla de una tensa relación durante la promoción de la serie, y de una distancia evidente en eventos públicos. Recordemos que en las entrevistas y en los eventos promocionales, Khan y Demet a menudo se mostraban distantes, e incluso evitaban mirarse. ¿Será que esto era una consecuencia de este supuesto crimen que Khan ahora confirma? Por supuesto, todo esto son rumores, especulaciones y filtraciones. No tenemos pruebas concretas de lo que realmente pasó. Pero la confirmación de Khan Yaman, aunque sea de forma indirecta y enigmática, le da un nuevo giro a la historia. Nos obliga a replantearnos muchas cosas, a cuestionar la versión oficial que siempre nos han contado, y a preguntarnos qué ocurrió realmente entre Khan y Demet. Lo que sí es cierto es que las palabras de Khan han avivado la llama de la curiosidad y han revivido el interés del público en esta pareja que tanto éxito tuvo en la pantalla. La gente quiere saber la verdad. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? ¿Por qué Khan lo llama un crimen? ¿Cómo afectó su relación? ¿Y qué papel jugó Demet Özdemir en todo esto? Y aquí es donde entra en juego la prudencia. Al ser figuras públicas, los actores como Khan y Demet tienen mucho que perder al airear sus intimidades. Es probable que el crimen del que habla Khan se refiera a algo más personal, a algo que preferirían mantener en privado. Pero lo que sí es cierto es que sus palabras han generado una gran intriga. En cuanto a Demet Özdemir, hasta el momento no ha hecho ninguna declaración al respecto. Es probable que, como siempre, prefiera mantener silencio y dejar que el tiempo cure las heridas. Quizás en un futuro decida hablar. Pero por ahora se mantiene en la postura de no hacer comentarios. La pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué Khan decidió hablar ahora? ¿Por qué decidió insinuar, aunque no revelar, este supuesto crimen? Buscaba llamar la atención. Quería aclarar algo que llevaba tiempo sintiendo. ¿O simplemente fue un arrebato, una reacción a una pregunta inesperada? Lo cierto es que sus palabras han tenido un impacto enorme. Han resucitado viejos rumores, han abierto la puerta a nuevas especulaciones y han avivado la curiosidad del público. Y por supuesto han vuelto a poner a Khan y Demet en el centro de la atención mediática. No podemos olvidar que la industria del entretenimiento es un negocio. Y en este sentido el drama y los rumores pueden ser herramientas muy poderosas. ¿Será que Khan buscaba generar más interés en su persona? O quizás, sin quererlo, abrió la puerta a una conversación mucho más profunda sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Lo que sí sabemos es que la confirmación de Khan ha creado un misterio que aún no ha sido resuelto. Y como buenos amantes del chisme estaremos atentos a cualquier nueva pista, cualquier nueva declaración, cualquier nueva información que nos ayude a entender qué pasó realmente entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Mientras tanto, las redes sociales hierven de actividad. Los fans debaten, especulan y teorizan sobre lo que pudo haber pasado. Se buscan pistas en viejas fotos, se analizan las entrevistas antiguas y se revisan los detalles de la grabación de Erkencikus. La curiosidad es tal que en cuestión de horas, el nombre de Khan Yaman y Demet Özdemir se convirtió en tendencia mundial. Así que en resumen, amigos, hoy hemos hablado sobre la confirmación de Khan Yaman de un supuesto crimen que involucra a Demet Özdemir. Un crimen que al parecer tuvo lugar durante el rodaje de Erkencikus y que habría afectado la relación entre ambos actores. Aunque no tenemos detalles concretos de lo que pasó, las palabras de Khan han abierto la puerta a la especulación y a la intriga. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, es fácil dejarse llevar por la especulación y la rumorología. Por eso es crucial ser críticos y analizar la información con cautela. No debemos olvidar que al final, solo ellos dos saben la verdad completa. Pero, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Acaso veremos más revelaciones?
Demet Özdemir decidirá romper su silencio. ¿Se reconciliarán Can y Demet en algún momento? El tiempo lo dirá. Por ahora nos toca seguir investigando, analizando y debatiendo. Y por supuesto seguir atentos a cualquier novedad. Espero que este vídeo les haya gustado. Les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final. Si les ha parecido interesante, déjenmelo saber en los comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que esto es algo real, simplemente una estrategia para generar más interés? ¿Tienen alguna teoría sobre lo que pudo haber pasado? Me encantaría leer sus comentarios y debatir con ustedes. Compartan sus teorías, sus ideas y sus opiniones. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse al canal. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, cada semana les traigo las últimas novedades del mundo de las series turcas, los famosos y los chismes más jugosos. No se pierdan los próximos vídeos, porque les aseguro que esto es solo el comienzo. Hay mucho más por descubrir. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!